Yo pienso que eso depende de lo que entendamos por visualidad y de lo que entendamos por latinoamericana o Latinoamérica, ¿sí? Eh, yo diría que si es un asunto geográfico, podríamos encontrar similitudes, podríamos encontrar estéticas comunes, podríamos encontrar problemas comunes. Y podríamos encontrar desarrollos también, o sea, no es un asunto puramente conceptual, ¿cierto? O cultural, sino también tecnológico en últimas, ¿no? O sea, también hay unas aproximaciones a la técnica que podrían darnos cuenta, ¿cierto? De la manera como se ha venido desarrollando la fotografía en la región. Pero claramente yo creo que no es un problema geográfico, ¿sí? Que hay algo que está más allá de lo que, digamos, nos define en un mapa, ¿cierto? Y es como un sentimiento o una cosa que cuando hablamos de lo latinoamericano, ¿cierto? No necesariamente se reduce a la nacionalidad o a las fronteras o a los lugares específicos que ubicamos dentro de una cartografía. Yo pienso que el pensamiento latinoamericano es una cosa que desde varias décadas atrás se ha venido diversificando tanto, ¿cierto? Y se ha hablado tanto y se ha discutido tanto, que hoy es muy difícil entender que Latinoamérica es solo lo que se circunscribe a, digamos, a esta parte o a esta región geográfica. Yo creo que Latinoamérica está por todo el mundo, ¿sí? Tenemos pensadores por todo el mundo hablando de Latinoamérica, pensando Latinoamérica, redefiniendo Latinoamérica, ¿sí? Estamos muy cerca, pero a veces también muy lejos de los latinoamericanismos, ¿sí? Que son también como otra forma de aproximarse a Latinoamérica. Y siempre, y si pensamos sobre la visualidad, pues bueno, lo mismo, podemos tener cosas colectivas, ¿sí? Podemos tener puntos de encuentro, pero definitivamente la visualidad es una cosa que se construye también en primera persona y pues de forma colectiva, pero que obedece también a contextos de inserción. Y nosotros podemos ser vecinos como país, podemos vivir incluso en la misma ciudad, pero eso no nos define y no significa que todos construimos visualmente lo social de la misma manera, ¿sí? Para mí hay digamos, como una definición importante cuando hablamos de visualidad y es justamente eso, lo que hacemos con la mirada, ¿no? Más que cómo se terminan produciendo las imágenes, o sea, yo pienso que cuando hablamos de visualidad lo fundamental no son las imágenes que se producen, sino la manera como se construye la mirada, ¿sí? Y esa mirada se materializa de muchas formas, ¿sí? A través de imágenes, a través de textos, a través de narrativas, a través de diálogos, de muchas, de la manera como performamos, de los cuerpos, cómo se mueven en el espacio social. Entonces la visualidad no es una cosa que se atañe específicamente a lo que podemos ver con los ojos, ¿sí? Sino que es una cosa mucho más compleja y mucho más, digamos, mucho más fina en la cual tendríamos que entrar a ver. Que si existe la visualidad latinoamericana, yo diría sí y no, ¿sí? Existen unos patrones estéticos, diría yo, que podrían hacernos reconocibles, ¿sí? Eh, pero yo no me atrevería a decir que existe una cosa fundante, esencial, que está ahí, digamos, como que pervive en nosotros como si fuera un algo con lo que nacemos, ¿sí? Porque definitivamente, no por tener un discurso globalizante ni mucho menos, pero definitivamente somos la mezcla de muchas cosas, ¿sí? Y nos hemos construido, incluso esa idea de lo latinoamericano se ha construido también a partir de la diferencia, ¿sí? Entonces justamente es en esa diferencia donde tendríamos que empezar a interrogarnos si realmente existe una cosa esencial, ¿cierto? Pura, que pudiéramos llamarlo latinoamericano, como para decir efectivamente hay unas formas de producción visual que le son propias y que le pertenecen. Yo creo que lo que tenemos es una vastedad y digamos, una variedad infinita de formas de representación. Lo que sí tenemos, de pronto, son unas maneras de construir estereotipos sobre lo latinoamericano, que eso es una cosa bastante interesante, ¿no? Si uno piensa en Latinoamérica en términos, bueno, pensemos en fotografía, si ustedes pensaran en fotografía, reportaje fotográfico, ¿sí? O sea, como pensemos en imágenes de Latinoamérica.
vamos a tener casi siempre las mismas imágenes de las ciudades latinoamericanas, imágenes de ciudades desordenadas, de ciudades que van creciendo conforme la gente va poblándolas, ¿sí? De ciudades con impactos ambientales duros, ¿sí? Con cero planificación urbana, ¿sí? Es decir, como entonces a la mente se le vienen a uno las favelas en Brasil, las comunas en Medellín, ¿sí? O sea, las villas en Argentina, ¿cierto? Es decir, como uno podría decir, bueno, ahí hay unos patrones visuales que identifican cierto tipo de espacios sociales, culturales, políticos que reconocemos como América Latina. Pero cuando uno vive en otros contextos y se da cuenta que esas son las imágenes que configuran ese imaginario, ¿sí? Ahí es donde uno más se da cuenta que definitivamente no somos eso, ¿sí? Que definitivamente hay un más allá de esas imágenes que cobran, digamos, fuerza como estereotipo. Cuando yo vivía en España, una vez me preguntaron que si en Bogotá habían semáforos, por ejemplo, ¿sí? Que si nosotros sabíamos leer señales de tránsito, ¿sí? Me preguntaban que si en Bogotá todo no era selva, ¿sí? Es decir, entonces yo pienso que más que tratar de encontrar una definición o de preguntarnos si efectivamente existe una cosa esencial y pura que llamamos la visualidad latinoamericana, lo que tenemos es más bien una vastedad de imágenes que han configurado un imaginario sobre lo latinoamericano. Y es una cosa totalmente distinta, ¿sí? Una cosa es tener una esencia latinoamericana y otra cosa es que nos hayan construido o que nosotros mismos hayamos permitido o hayamos ayudado a seguir reconstruyendo, ¿cierto? Una idea sobre lo latinoamericano. ¿Qué es lo que le pasa por ejemplo, a las mujeres latinoamericanas, que son fogosas, ¿no? Entonces son cariñosas, son fogosas, y así es como las conocen el resto del mundo. Entonces la que no es así no cabe dentro del estereotipo, ¿cierto? Entonces usted no es latinoamericana, ¿sí? Yo creo que las preguntas tienen que ser un poco más agudas en ese sentido. O sea, tendríamos que empezar a preguntarnos es más bien cuáles son las imágenes con las cuales se ha construido lo latinoamericano, ¿sí? Para después preguntarnos si existe algo que podemos llamar lo latinoamericano, por lo menos en términos de visualidad. Las visualidades son múltiples y se renuevan todo el tiempo, ¿sí? Yo creería que es muy difícil anclarlas a una esencia o a una cosa única, ¿cierto? Que subyace más allá de las prácticas sociales en las que todos los días nos vemos envueltos.